Me decía una persona que vino invitada a la cena del viernes. ¿Cuántos disfrutamos de la cena del viernes? Estuvo muy hermoso. Todo el coro, gracias al Señor por el coro. Esperamos que ese coro siga cantando, no solo en Navidad, le decía yo. Y me decía una persona, yo la veo los domingos, todos los domingos en YouTube. Y la pelea que usted tiene con él, digo, es una conspiración en contra mía. Y yo, me da pena, pero sí, tengo un problema con la tecnología. Vamos a seguir en nuestra serie. En este mes de diciembre hemos estado hablando de la serie Cuenta Regresiva 321. Ya se acerca un nuevo año, termina este año. ¿Qué debemos tener en consideración o qué podemos pensar para el próximo año 2025? Y hoy quiero hablar de un solo pasaje, un texto en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, que dice, compra la verdad y no la vendas. Y así se llama, ese es el título del mensaje hoy, compra la verdad y no la vendas. Y este texto está en el libro de los Proverbios, Proverbios 23, verso 23, que entre los muchos consejos que tiene el proverbista en este capítulo 23, resalta este del verso 23 que dice, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Y aquí hace como para, cuando después de la coma, en algunas versiones tiene un punto y coma, después de no la vendas, y dice adquiere sabiduría, lo que está haciendo es ampliar el concepto de la verdad, de qué consiste la verdad. Dice, compra la verdad, y es como que dijéramos entre paréntesis, la verdad es adquirir sabiduría, instrucción e inteligencia. Y puede parecer un tema como extraño para un domingo en la mañana, decir compra la verdad y no la venda. Sin embargo, es palabra de Dios y es una palabra de Dios muy relevante para nuestro tiempo, para lo que estamos viviendo y para lo que esperamos que venga el próximo año. Y cuando nosotros hablamos de la verdad, nosotros podemos entender que hay un problema. Yo no les digo, yo creo que es Yajaira. Definiciones. Vamos a tratar de encontrar o ponernos de acuerdo acerca de lo que es la verdad, porque ahí es donde comienza el problema. Dice, la verdad es la concordancia entre lo que se dice, se piensa y cree y lo real. Que haya un acuerdo, una equivalencia entre lo que uno dice y piensa y cree y aquello que es objetivamente verdadero o que uno lo ve que es real. También una definición es la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Cuando pensamos en la verdad, en teoría nosotros pensamos en algo que uno piensa, que uno cree o que uno dice, una afirmación, pero que se puede corroborar con un hecho. Esta ha sido una de las definiciones que utiliza la ciencia durante mucho tiempo. Es decir, algo no puede ser verdad si no puede ser comprobable por medio de los hechos. Tiene que ser objetivo, no es solamente aquello que yo creo, que yo pienso. Sin embargo, nosotros nos encontramos con que hablar de la verdad en este tiempo es realmente un tema controversial. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos que hoy la verdad se entiende como algo subjetivo. Desde hace mucho tiempo, hace unas décadas, se viene empujando la idea de que la verdad tiene que ver con aquello que tú crees, que tú opinas, y que no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades, y que cada uno tiene su propia verdad, y que la verdad de cada uno es válida, lo cual indicaría que cada una de las personas que estamos aquí podemos tener una verdad propia, particular y subjetiva, y entender la vida, las situaciones, las circunstancias conforme a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Esto se ha venido a complicar en los últimos años por un concepto que viene a partir de las redes sociales, que es el concepto de la posverdad.
Y algunos habrán escuchado, ese fue incluso una palabra que la RAE incluyó dentro de sus palabras nuevas de hace unos años, la posverdad. Y la posverdad se define como aquella idea o aquella verdad, entre comillas, que uno cree, lo que uno piensa, que está definido más por las emociones que por los hechos. Entonces, la verdad es aquello que de acuerdo a cómo yo me siento. Y si algo me hace sentir bien, esa es mi verdad. Y si a ti no te hace sentir bien, pues no es parte de tu verdad, pero a mí me hace sentir bien. Y esto fue llevando al desarrollo de muchos problemas, porque esto dio origen a que la gente creyera todo lo que tiene que ver con las noticias falsas, las famosas fake news, y la gente dejarse llevar por todo lo que sale en redes sociales. Hay gente que cree todo lo que sale en las redes sociales. Yo me divertía mucho con mi mamá en los últimos años de mi mamá, porque mi mamá veía, ella decía, voy a ver YouTube. Ponme YouTube. Era el YouTube, ¿no? Ponme YouTube. Y ella ponía, de repente salía una noticia y me decía, ¿viste lo que pasó? Que se murió tal artista. Y yo decía, sí. ¿Dónde viste eso? ¿En YouTube? ¿Viste lo que pasó en tal lugar? ¿Viste que hubo un golpe de Estado? Yo me quedaba mirando y yo buscaba la noticia, golpe de Estado de hace 10, 15, 20 años que aparecían, pero salían en YouTube, como decía ella, y ella creía que era cierto, que era verdad. Y claro, que mi mamá lo creyera no afectaba al mundo. El problema es cuando la misma definición de lo que es verdadero se ve definido por aquello que yo pienso, que yo siento o que mis emociones indican. Entonces no nos podemos poner de acuerdo en lo que es verdad porque cada uno considera lo suyo propio como verdadero. Y no me puedes mover de allí. Y si yo creo que esto es malo y se acabó. Y si yo creo que esto es bueno y se acabó. Bueno, explícame tus razones o cuáles. No tengo por qué darte razones. Es lo que yo creo y así es. Esto ha llevado a que el definir lo verdadero sea muy controversial o muy complicado porque se ha vuelto muy subjetivo. En segundo lugar, la verdad actual se considera algo relativo. Es relativo al tiempo, a la época, a las circunstancias, al país, a la cultura. Es relativo a quién lo dice, a quién lo enseña, a quién le conviene. Entonces es muy complicado ponerse de acuerdo e inclusive uno encuentra personas que retan o que desafían las matemáticas de siempre porque te dicen es que es relativo. Que tú creas que 2 más 2 es 4 es relativo. Y tú comienzas a contar, tú dices 2, 3, 4. No, es relativo. Porque es dependiendo de que cómo tú lo cuentes, cómo tú lo sumes, cómo tú lo pongas. Todo se trata de relativizar. Incluso las verdades o principios que tienen que ver con lo moral. Y esto es más complicado todavía. Porque antes uno sabía y nos poníamos de acuerdo casi que de manera inconsciente, un inconsciente colectivo, las diferentes sociedades, por ejemplo en Occidente o dependiendo del Oriente, se ponían de acuerdo acerca de lo que era bueno y lo que era malo. Y uno decía, no es bueno, no es correcto, por ejemplo, que haya enamoramientos entre familiares. Y eso se veía como... Y sin embargo ahora hay incluso parejas y todo que están peleando, que aunque son familia, ellos quieren que la ley les reconozca porque es relativo. Porque el amor es más importante que cualquier verdad. Entonces, lo moral pasó a ser una definición relativa y de acuerdo a dónde se vive, a quién lo dice y donde lo más importante no son los hechos. Tú puedes sentarte con una persona y demostrarle, por ejemplo, tú puedes demostrarle a una persona que gastar más de lo que gana es un hecho comprobable que no le va a funcionar. Y tú te puedes sentar y puedes explicar y esta persona, si está decidida a gastar más de lo que gana,
te va a decir, no, pero es que yo agarro de aquí y yo tomo de acá, y es que el porcentaje de acá, y es que esta tarjeta acá, y es que yo cuento que mi mamá me va a dar tanto. Te tienen todo un argumento, aun cuando los hechos le dicen, un momentito, detente, porque esto no te conviene. Ahora la verdad se considera relativa. Por otro lado, es un tema controversial porque si la gente está a favor de lo subjetivo y lo relativo, está en contra de lo absoluto. Y la gente no te acepta que tú puedas decir, es que esto es un absoluto, esto es negro, es blanco. Y la gente te dice, no, pero un momentito, hay diferentes tonos de negro y diferentes tonos de blanco. No es un absoluto, es relativo. Y por supuesto que esto nos lleva a la verdad de la Biblia. Lo que la gente menos acepta hoy día es considerar que las verdades bíblicas son absolutas, que la verdad de Dios es un absoluto. Recuerden que un absoluto es algo que no admite cambio, discusión, requisito. Un absoluto está puesto y así es. Y esto va en contra de la manera de pensar de este tiempo. Precisamente la gente te dice, todo es relativo, todo es subjetivo, no puede haber nada absoluto. No puede ser que tu verdad sea absoluta, mi verdad también puede ser absoluta. Y hay un conflicto de verdades entre las personas. Y por otro lado, tema controversial de las verdades que son obsoletas o son consideradas obsoletas. Y se compara la verdad con aquello, con por ejemplo la tecnología. Y te dicen, la tecnología cambia antes cambiaba, uno podía estar con un televisor 10, 15, 20 años y eso era lo que había y te funcionaba y tú decías, uno se tenía, yo no sé cuántos vivieron la época que había que levantarse a cambiar los canales de blanco y negro. Sí, la primera televisión que llegó a la casa en colores, eso fue un acontecimiento. Nos sentamos todos frente a esa pantalla, yo creo que hasta popcorn había. Era como una elección presidencial, una cosa maravillosa, era un acontecimiento. La tecnología cambiaba muy lentamente, pero ahora los pobres muchachos y pobres papás, porque ahora los papás se ven en la disyuntiva de que les compran un teléfono último modelo hoy al niño o al adolescente, que los niños no deben tener celulares. Bueno, esa es una verdad subjetiva, relativa, absoluta y no obsoleta que les comparto. Y usted le compra a los adolescentes un celular y en 6 meses ese modelo está obsoleto. Entonces, así como la tecnología y las modas se vuelven obsoletas en poco tiempo, obsoleta quiere decir que no es tendencia, no está de moda, no está actualizado, así también las verdades se están convirtiendo en algo obsoleto. Y la respuesta de mucha gente es, es que tú eres antiguo. Es que eso lo pensaban en el tiempo de mi abuelita, pero ya no se piensa así. Ya no se entiende la vida así. Antes uno decía, tú no puedes vivir juntos sin casarte. Tienes que casarte, no puedes vivir juntos sin casarte. Ahora te dicen, eso es obsoleto. Ahora uno tiene que vivir juntos antes de casarse para probar si de verdad funciona. Y usted sabe que hay estadísticas que demuestran que hay un gran porcentaje de las parejas que viven juntas sin casarse terminan separándose más que aquellas personas que se animan a ir al matrimonio. Pero las verdades se consideran obsoletas. Y esto es con lo que nosotros estamos viviendo y nosotros no podemos negar nuestra mirada a lo que pasa en el mundo, a lo que sucede en nuestra sociedad, porque es lo que estamos viviendo. Usted se va a enfrentar en su trabajo, en su escuela, usted va a ser el anticuado del trabajo, va a ser el obsoleto, el que piensa como años atrás. Usted va a ser el que no tiene razón porque usted no acepta lo que es subjetivo y lo que es relativo. Usted va a ser señalado porque va a decir, tú no puedes creer en absolutos. De hecho, no puedes creer que hay un solo Dios, porque si todo es subjetivo, entonces aquel que adora a tal Dios, a tal diosa, a tal naturaleza, todos tienen su derecho a tener su propio Dios.
Entonces, aunque parece un tema sencillo, es realmente un tema muy complicado, porque es lo que vivimos todos los días. Y yo siempre le digo a los padres, esto es lo que a esto se están enfrentando sus hijos. Y la generación mía todavía, y la generación un poquito después de mí, todavía tenía esta firmeza de decir, esto sí, esto no. Esto se puede, esto no se puede. Esto es bueno, esto es malo. Ahora son los papás los que se enfrentan a niños pequeños que les dicen, no, eso no es malo. Eso no es malo. Eso depende de cómo tú lo entiendas. Y tienes niños de este tamaño que te dan ese tipo de respuesta. Y uno se queda como quien dice, ¿y qué le digo? ¿Cómo le digo a un niño de 5 años que no es que depende? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos o podemos ir aprendiendo acerca de la verdad de Dios? Cuando decimos compra la verdad y no la vendas, estamos hablando de comprar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está incluida en su palabra. Y cuando hablamos de comprar, hablamos de adquirir a cualquier precio la verdad de Dios. Adquirir. Fíjense que cuando decimos a cualquier precio no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de la intención, de la búsqueda, de la adquisición de la verdad de Dios, no importa lo que me cueste adquirirla. Y no como un conocimiento, y esto lo hemos venido diciendo a lo largo de las últimas semanas, no es suficiente tener un conocimiento intelectual o una información mental acerca de lo que es verdad de Dios, sino que tiene que ver con adquirir la verdad de Dios y poseerla como un bien que no es negociable. Uno puede negociar muchas cosas en la vida, pero no se puede negociar la verdad de Dios. Uno puede negociar a qué hora regresan los muchachos a la casa, cuando el toque de queda. Tú puedes negociar qué se come y qué no se come. Hay cosas que se pueden negociar. ¿A qué escuela van los muchachos? ¿Qué trabajo voy a hacer? ¿Qué amigos voy a escoger? Tú puedes negociar ese tipo de cosas, pero la verdad de Dios, los principios de vida que nos enseña la palabra de Dios no son negociables. Por eso es que el proverbista dice, compra la verdad, cómprala, adquiérela, aférrate a ella, conócela, estúdiala, tenla como una posesión tuya y no la vendas. En otras palabras, no la malgastes, no la deseches, no la tomes como algo que no tiene sentido, significado o importancia. Entiende que la verdad de Dios debe ser tu guía en todo lo que haces y en todo lo que tú decides. Porque si hablamos de la verdad de Dios es lo único que es adquirible, que es verdadero, por decir una palabra, que es certero, lo único que no cambia y lo único que puede llevarnos a nosotros a crecer en entendimiento es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene que ver, en primer lugar, con que precisamente la verdad está en la palabra de Dios. Jesús en Juan 17, orando por los discípulos y orando por nosotros que vendríamos después de los apóstoles, Él dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia nos enseña que Dios mismo es verdadero. Y por verdadero nosotros debemos entender a alguien que es íntegro, que está completo, que no tiene fallas, que es honesto, que es sincero, que está en lo correcto, y nosotros estamos viendo una definición de Dios. Dios se nos presenta en la palabra, como dice el salmista, y nosotros lo aplicamos a Cristo, que Cristo es la roca cuya obra es perfecta y cuya obra es verdad. La obra, la vida, la persona de Dios se fundamenta en que Él es verdadero,
en que Él es real, en que Él no tiene una sombra de variación, en que Él es absoluto, en que Él es el único que sabe lo que es bueno realmente, lo que nos conviene. Él es quien puede dirigirnos. Y uno dice, pero ¿cómo yo dónde voy a encontrar esa verdad de Dios? En la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Y luego hace una coma y dice, tu palabra, por si quedaba alguna duda, tu palabra es verdad. Y nosotros podemos, lo hemos dicho estas semanas, podemos memorizar esto. Pero si no hay una aplicación en nuestra vida, es como tener la verdad como un bien acá y no la verdad como un bien adquirido y que no es negociable. Mientras más nosotros conocemos la palabra, más podremos tomar decisiones de forma correcta. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor estaba diciendo cuál es el camino de la verdad, cuál es el significado de la verdad, dónde podemos encontrar la verdad. Si nosotros insistimos en buscar la verdad, número uno, dentro de nosotros, fuera de Dios, vamos a estar equivocados. Porque mi verdad va a estar influenciada por mis emociones. Y nuestras emociones son como una veleta. Nuestras emociones dependen de las circunstancias. Nuestras emociones se mueven dependiendo de algo que suceda, de un recuerdo, de una situación. Yo venía muy tranquila en el camino para acá y de repente me vinieron imágenes de personas que he perdido este año, muchas pérdidas en cuanto a personas que han fallecido, personas importantes para mi vida, y llegaron así, venían en el camino y me desajusté en cuestión de segundos. Cuestión de segundos yo sentía, yo no voy a poder predicar, Señor, me siento profundamente triste, tengo la lágrima aquí. Me siento, pero esa es la verdad de mis emociones. Esa no es la verdad de Dios. ¿Cómo yo combato la verdad de mis emociones que me dicen en ese momento, tú no puedes, no hay manera, mira cuánto has perdido, mira qué difícil es la vida? ¿Cómo se sobrepone uno cuando uno sabe, porque la palabra mora, dice Pablo, la palabra mora en abundancia en ustedes? Hay una verdad que no es negociable y es cuando uno entiende lo que dice la palabra acerca de, por ejemplo, de los que mueren en Cristo. Dice, morir en Cristo no es pérdida sino ganancia, y que es estimada delante de Dios la muerte de sus santos, y que la persona que murió está mejor que yo. Está en la presencia del Señor, y cuando yo adquiero, cuando yo recuerdo, cuando yo me afirmo en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, entonces mis emociones no tienen poder sobre mí, porque mis emociones son subjetivas, la verdad de Dios es absoluta. ¿Quieres caminar no de acuerdo a tus emociones? Afírmate en la verdad de Dios. Tus emociones pueden variar de la mañana a la noche. En la mañana tú puedes amar a alguien con locura porque hizo algo bueno para ti. Y luego esa misma persona te hace una trastada en la noche y ya no la quieres. Y uno dice, bueno, por fin, ¿la quieres o no la quieres? ¿Vale la pena o no vale la pena? Porque es emocional. Pero nosotros no podemos caminar de acuerdo a nuestras emociones. Compra la verdad y no la vendas. No sueltes la verdad de Dios. No te desprendas de ella si quieres caminar no solo por la fe, sino en la verdad, de una manera íntegra, con honestidad y de una manera, hay otra definición de verdad que dice estable. La verdad de Dios es estable. Uno de mis pasajes favoritos está en el Salmo 40, sobre todo en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que me caí en el pozo de la desesperación y el Señor vino, dice, y me sacó y puso mis pies sobre roca y afirmó mis pasos.
hasta que mis pasos estuvieron estables. El Señor no te deja a medio camino, no te saca del problema y te dice, bueno, a ver cómo te arreglas tú ahora, a ver cómo sigues adelante, sino que el Señor sigue contigo hasta que tus pasos sean estables, hasta que tú no dependas de tus emociones para saber cómo te sientes, porque nosotros nos podemos sentir bien hoy y mal más tarde, pero cuando estamos afirmados en la verdad de Dios, nuestro caminar es estable y no depende de las circunstancias externas. Dice Efesios 4:21, si en verdad lo oyeron, esta es una de las formas como Pablo redacta, que son bien interesantes. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, quiere decir en Jesús, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿De acuerdo a qué? Miren, conforme a la verdad que hay en Jesús, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el Señor nos salvó y nos sacó del pecado y perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas personas, nos dio la capacidad para vivir en la santidad de la verdad. Tú y yo no estamos llamados para vivir una mentira delante de Dios, ni una espiritualidad falsa. La verdad, recuerden la definición, tiene que coincidir lo que yo pienso, las afirmaciones con las acciones. Si nosotros conocemos al Señor, tenemos que vivir, se va a ver en nuestra vida, se va a reflejar en nuestras acciones la verdad de Dios. No podemos pensar una cosa y ser otra. Esa es una disonancia cognitiva, eso no funciona. No podemos funcionar así. Pensamos una cosa, sentimos una cosa y hacemos la otra. No puede funcionar. Nosotros, dice, hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, ¿en qué nosotros tenemos que caminar en la verdad, comprar la verdad y no venderla? En primer lugar, la verdad sobre ti mismo. Tenemos que aprender la verdad sobre nosotros mismos. Decíamos la semana pasada que el autoconocimiento que está tan de moda no es lo que nos va a definir como personas, ni lo que va a hacer que nosotros cambiemos, ni que nos va a convertir en personas exitosas, ni es lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios. Pero nosotros tenemos que saber la verdad sobre nosotros mismos y enfrentarnos a la verdad nuestra, personal y particular. ¿A qué me refiero? A que si nosotros tuviéramos un espejo, usted se divertiría con mi esposo y yo. Ya somos dos viejitos. Hay un espejo de cuerpo entero en el pasillo. Yo lo paso de largo para no verme en el espejo. Pero cuando nos vestimos para salir, estamos los dos, ¿no? Cada uno se... No, esto no. Se para mi esposo, dice, no, esta panza hay que bajarla. No se puede salir así. Salgo yo, no, esto no se ve bien. Es divertidísimo, claro. Yo me río ahora, cuando estoy frente al espejo no me da risa. Pero así se para y dice, ay Dios mío, tengo que ir donde Erika, mírame ese pelo. El espejo nos refleja nuestra verdad. Y aun cuando los espejos distorsionan un poquito y estamos más flacos de lo que tú y yo pensamos, el espejo engorda. Lo cierto es que nosotros necesitamos confrontarnos con nosotros mismos y hacer un análisis acerca de quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. No podemos, como hijos de Dios, simplemente caminar a la deriva y a ver qué salga y a ver qué pase.
y caminar sin metas y sin propósitos y sin determinación. Y lo primero que yo tengo que poner frente al espejo es a mí misma y decir, Señor, enséñame cuál es la verdad sobre mí. Pero recuerda, no la verdad subjetiva que tú crees acerca de ti. No la verdad que tú aprendiste acerca de ti en tu infancia. No esa verdad que te decían, tú no puedes, tú no sirves, tú no vales, no vas a pasar. El que nace para maceta no pasa del corredor. Así hay gente que le decían así. El que nace no se quede del techo, le caen los clavos. ¿Cómo es que? Estos son inventos míos, ¿no? Pero el primero sí lo he oído. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Gracias. Yo sabía que había algo que caía del cielo. Ustedes saben que con los refranes soy como Chespirito. Pero hay una verdad. Nosotros crecemos creyendo cosas acerca de nosotros mismos, que aprendemos a medida que vamos creciendo. Aprendemos de voces que escuchamos en la casa, en la escuela, en la sociedad y que nos van enseñando. Ahora el gran problema que tienen, vuelvo yo a lo mismo, los padres con los hijos, con las redes sociales, es que las redes sociales venden una imagen de lo que debe ser ideal y de lo que deben perseguir las personas. Y deben perseguir cierto estándar físico, económico, social, de belleza. Y es un bombardeo constante acerca de lo que se dice de ti y de quién eres. Y si tienes estas cosas, entonces tú vas a ser alguien. Hay una verdad aparente que realmente es una mentira y que nosotros estamos creyendo a veces por años. Para encontrar la verdad sobre nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es la verdad y tenemos que ir a lo que dice el Señor acerca de nosotros. ¿Y qué dice el Señor acerca de nosotros? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice el Señor acerca de nosotros? Que Él nos amó primero, que Él nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? Que Él tiene planes para nosotros, para bendecirnos, para hacernos bien. Que ahora somos sus hijos y que ahora somos herederos con Cristo de la vida eterna. Ahora Él dice de nosotros que si lo tenemos a Él, nada nos hace falta. Ahora dice de nosotros que Él nos ama como a la niña de sus ojos y que Él está para guardarnos. Eso dice el Señor acerca de ti. El Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Él que es tu fortaleza. El Señor habla acerca de tu vida en Él y de tu nueva vida en Él. En este nuevo año hay que comenzar a caminar conforme a la verdad de Dios para nuestras vidas. No la verdad mía, porque la verdad mía otra vez puede estar distorsionada por lo que yo aprendí, por lo que yo creo, por lo que me dicen, por lo que hay en el ambiente. Yo tengo que aprender a caminar en la verdad de Dios y a mirarme en el espejo de la palabra de Dios. Pero si yo no me meto en la palabra de Dios, estamos terminando la lectura bíblica en un año. Estamos en Apocalipsis. Pastor Hugo ya nos dirá cuál será el plan de lectura el próximo año. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos este libro, completito, si no nos metemos a conocer lo que dice Dios, nosotros no vamos ni a conocer la verdad de Dios y no vamos a aprender la verdad sobre nosotros mismos. No te quedes con lo que te leíamos en Romanos, no te quedes con lo que el mundo o la sociedad dice que tú eres y tú vales. Quédate con lo que dice Dios de ti. Afírmate, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué dice Dios de sus hijos? ¿Qué dice Dios de tu cuerpo? La palabra de Dios dice que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Entonces hay que comenzar a cuidar y hay que tener en aprecio y hay que saber dónde uno mete el cuerpo.
¿verdad? Dice, bueno, ya. Hubo varios que hicieron así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que caminar en la verdad. Que el próximo año yo pueda decir, Señor, yo quiero caminar en tu verdad, no de una manera etérea, no sintiendo que todo lo espiritualizo y que eso es algo a lo que me enfrento los domingos en la mañana cuando canto en la iglesia. No, yo quiero conocer tu verdad para 24/7, todos los días de mi vida, en todas las áreas de mi vida. Cuando Jesús dijo, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, vertical, horizontal, a tu prójimo como a ti mismo. Cómo te amas a ti mismo es la verdad de Dios sobre tu vida. Si tú te amas poquito, tu amor por tu prójimo va a estar distorsionado. Y si tú te amas demasiado porque tú eres lo máximo, el amor por tu prójimo va a estar distorsionado. Tienes que amarte de una manera coherente, sana y sensata, pensando de ti mismo, dice Pablo, Romanos 12, piensa de ti con cordura, con equilibrio, conociéndote, pensándote, sabiéndote. Y esto lo vas a lograr cuando estés afirmado en la verdad de Dios sobre ti. Segundo principio para este próximo año, la verdad de Dios sobre tu familia. No sé si hacemos suficiente énfasis acerca del peligro y de las situaciones complicadas a las que se enfrentan las familias en esta época. Y cuando digo esta época no hablo de la Navidad, en esta temporada de vida. Antes decíamos tiempos obsoletos, ¿no? Esos tiempos obsoletos. Antes los padres eran la máxima autoridad de los hijos y se les enseñaba a los hijos a respetar a los padres. Y los padres no eran perfectos, pero por lo menos tenían la autoridad y el sentido de, bueno, hay que dirigir a los muchachos. Ha cambiado tanto que ahora tanto los gobiernos y la sociedad presionan para que los padres no sean la única autoridad sobre los hijos, sino que más bien se trata de forzar que los hijos sean su propia autoridad, lo cual es completamente descabellado. Que un niño de 5, 6, 7, 12, 13, 15 años, 17 años, 18 años, sea su propia autoridad. Y que decida, porque imagínense, dice, bueno, ok, vas a decidir por ti mismo, tienes 12 años, bueno, trabaja y mantente. Mi papá decía, uno decía, pero es que yo también tengo voz y voto. También yo puedo opinar sobre lo que se hace. Mi papá decía, ¿y tú das plata? ¿Tú das plata en esta casa? Cuando tú tengas edad y tú aportes, entonces tú vas a opinar. Y a uno le parecía como que, ¡qué horror! ¿Cómo me habla así? Pero tenía la razón en la boca. O sea, ¿cómo yo puedo opinar sobre lo que se hace si yo no apoyo o no aporto para que se haga? Y antes los niños se les iba formando con este sentido de familia y autoridad. Pero no solo la familia tiene que ver con los hijos, la familia tiene que ver con la pareja. No se puede ser una familia en la verdad de Dios cuando uno no vive los principios conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla que en la familia tiene que haber amor, tiene que haber verdad, tiene que haber honestidad. Dice la palabra, dice Efesios capítulo 5, desde el capítulo 4 al capítulo 5, dice que entre ustedes no haya groserías, griterías, mentira, falsedad, deshonestidad. Y está hablando acerca del grupo de la iglesia, pero está hablando de la familia. O sea, que se hable la verdad en amor. Hablar la verdad no quiere decir yo te voy a decir lo que yo pienso aunque te lastime. Y que pueda decirme, imagínense mi esposo y yo frente al espejo, los dos mirándonos, y decirle, estás horroroso de gordo.
y que él me diga, estás horrorosa de gorda. Y que digamos, es que no estamos diciendo la verdad. Eso no es decir la verdad en amor. La verdad en amor tal vez sería así, mi amor, estás gordito pero te ves bien. Dices la verdad pero con amor. La familia tiene que tener un lenguaje que sea un lenguaje de amor, de honestidad, de integridad. A veces los hijos no buscan consejo dentro del círculo familiar, no buscan consejo con los padres porque temen no la respuesta, sino lo que acompaña a la respuesta. Hay padres que son muy agresivos, hay padres que son muy groseros, muy violentos, hay padres que al contrario les genera indiferencia, que minimizan, y viene el niño con una noticia de algo que le está pasando. Ay, es una tontería. Tú puedes, ay, por favor. Si cuando yo estaba en la escuela, y eso no hay nada peor que uno le diga a los hijos, cuando yo tenía tu edad, yo eso lo hacía en 5 minutos. Yo eso lo hacía súper bien. Y uno piensa que está haciendo, uy, soy el mejor papá del mundo, soy la mejor mamá, porque los estoy animando, motivando para que se superen, ¿no? Los estamos así, ¿ves? Así, porque nos estamos poniendo frente a ellos no como el papá o la mamá que dirige o que guía, sino como ese ejemplo insuperable que se convierte en que yo nunca podré ser como ella, nunca podré ser como él. Tenemos que ir a la palabra. 2025, ve a la palabra y pídele a Dios que te muestre cuál es la verdad de Dios para tu familia. Y me dirán, pero es que ahora se encuentran muchos libros, hay muchos consejeros, sí, hay muchas cosas muy buenas, pero el que parezca bueno no quiere decir que sea verdad. Y volvemos a que nuestra verdad debe ser la verdad de Dios. Compra la verdad de Dios no es negociable. Y si no sabes, si no te sientes capacitado o capacitada para manejar en tu familia, para ayudar a tu familia, pide ayuda en la iglesia. Tenemos personas que tienen la formación y que tienen la experiencia para ayudarte a entender cómo manejarte con tu familia conforme a la verdad de Dios. Para eso somos iglesia, para apoyarnos unos a los otros. En tercer lugar, para este nuevo año, aprende, es el otro, el que sigue, es que lo puse al revés. El 3, aprende la verdad sobre tus prioridades. 2025, hay que hacer un examen antes que el año termine. Y no sentarnos a ponernos las metas que a veces nos ponemos y pensamos que las metas de no sé cuántos libros voy a leer, cuánto voy a adelgazar, qué voy a estudiar, esas son las únicas metas. Las metas tienen que ver con qué es lo importante y qué es lo prioritario en mi vida. Hay que sentarse a planificar. Jesús dijo, utilizó una figura, una analogía, dice, ¿quién de ustedes va a construir una torre y no se sienta y antes de construir planifica? Y hace un presupuesto y ve fíjense qué práctico era Jesús. Hace un presupuesto, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Tienes el dinero? ¿Tienes los materiales? ¿Dónde los vas a conseguir? Pues hay que sentarse y planificar nuestro año conforme a nuestras prioridades. Hay que planificar la economía. La economía se está viendo afectada en el país y probablemente se siga viendo afectada en el país. Y uno sabe que el Señor nos va a sostener porque el Señor es bueno y es fiel, pero eso no nos quita a nosotros nuestra responsabilidad de administrar correctamente lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Nuestras prioridades con respecto a Dios. ¿Hasta cuándo va a ser Dios el segundo o tercero o el cuarto en mi lista de prioridades? ¿Cuándo congregarme y servir a Dios? Y servir, cuando digo servir, no es ocasionalmente voy a hacer algo,
Servir tiene que ver con este compromiso de estar allí, de ir a donde hay que ir, de evangelizar personas, de orar unos por otros. ¿Cuándo va a ser una prioridad en mi lista de cosas? Y tenemos una lista de prioridades, sí, mi familia, mis paseos, mis compras, mis estudios, mis estos, y después decimos, iglesia, Dios. Si nosotros no entendemos que Dios debe estar primero y que hay ganancia cuando Dios está primero. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Porque no es que Dios te quiera quitar aquellas cosas que a ti te hacen bien o que tú necesitas. Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad y Dios sabe qué cosas te sobran, que nosotros pensamos que necesitamos. Y Dios es el que puede en su verdad corregir, cambiar, enseñarnos, instruirnos, pero estas son las añadiduras. Nosotros tenemos que sentarnos y planificar cuáles van a ser tus prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades para el próximo año? En nuestra vida, ¿es tu salud una prioridad? Hay cosas que en la salud nosotros no podemos controlar, pero hay otras que sí. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Qué tanto descansamos? Esos son los cuidados de la salud. Fíjense, eminentemente práctico, nuestras prioridades, la verdad sobre nuestras prioridades. Y por último, la verdad. Quiero leer, fíjense que aquí encontré este texto acerca de las prioridades. Se te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Esto le escribe Pablo a Timoteo. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nosotros como iglesia, dice, somos columna y sostén de la verdad. ¿A qué se refiere? Que la verdad de Dios tiene que estar en la iglesia porque somos nosotros los que podemos defender y vender la verdad para que otros la compren y no la vendan. Podemos darle la verdad, compartir la verdad. Y en un mundo que no encuentra luz, en donde todo es relativo, en donde nada es absoluto, donde todo es subjetivo, está la iglesia para decir, esta es la verdad. Pero si la misma iglesia no tiene como prioridad la verdad de Dios, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a enseñar? Y ahora sí, por último, la verdad sobre Dios. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuál va a ser nuestra reflexión a final de año con respecto a lo que ha sido Dios? Si tú y yo hiciéramos un examen 31 de diciembre, no pensando en las cosas que quiero para el próximo año, que si las 12 uvas, que si la maleta en la puerta para viajar, que si... Y nos metemos es curioso cómo hasta los cristianos se meten en todo ese tipo de cosas con la emoción de que y ponen las fotos en el Instagram. Pon tu maleta en la puerta para que viajes el próximo año. Y yo dije, plop. No hablo acerca de esto. Si nos sentamos a hacer una reflexión, si tú te sientas a hacer una reflexión del 1 de enero 2024, 31 de enero, ¿qué ha sido Dios para ti? ¿Has crecido en tu relación con Dios? ¿Has crecido? ¿Le amas más? ¿Le amamos más? ¿Le conocemos más? ¿Tenemos pasión por Él? Hablaba con alguien que me decía, yo estoy orando para ese gozo que yo sentí antes, lo pueda sentir siempre, 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 siempre. Y es cierto, porque uno a medida que va caminando con el Señor, también hay cosas que uno va dando por sentado y ya no las siente, entre comillas,
por usar una palabra, ya no las vive con la misma pasión que las vivía antes. ¿Te aburre leer la Biblia? Si yo te pregunto, ¿has leído la Biblia más este año que el año anterior? Y tú honestamente frente al espejo del pasillo me dices que no, que es que te da pereza, es que no tengo tiempo, es que estoy estudiando, es que. Usted sabe que hay una corriente en psicología que se quiere denominar el esqueísmo. Pero es la corriente de las excusas. Es que te apasiona conocer la palabra de Dios como te apasionaba antes. Te metes en un libro y quieres conocer más de los personajes, de lo que dice, y anotas y subrayas y memorizas. ¿Pasas más tiempo en oración? ¿Te emociona o dices, ay no Señor, qué pereza, hoy no oré? ¿Cuál es nuestra verdad acerca de Dios? Si nosotros no podemos hacer un examen y decir, sí, estoy creciendo en mi relación con el Señor, hay que hacer un alto y decir, Señor, 2025 no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre el hecho de que Dios es nuestra verdad. De que la verdad de Dios no es negociable. Y si yo quiero tener un año bueno, agradable, conociendo la voluntad de Dios para mi vida, pasando en medio de toda situación difícil, recibiendo de Dios la fortaleza en medio de la dificultad, teniendo paz en medio de la tormenta, conociendo a Dios de tal manera que yo quiera compartir. Análisis frente al espejo 2024. ¿A cuántas personas le hablamos de Cristo este año? Estaba viendo a una persona que es muy famoso, un cómico, un comediante, creo que es inglés, que es muy famoso y que hace comedia, no solo en películas, sino estos espectáculos que incluyen cosas de magia y este tipo de cosas así de show. Y él es un ateo declarado, pero ateo que yo creo que ni cuando se vaya a caer el avión va a decir, ay Dios, ateo completamente declarado. Y él estaba compartiendo algo y decía, me pasó algo en estos días, saliendo de uno de los shows, se me acercó un joven, dice, así alto como yo, fornido como yo, dice, y me miraba directamente con mucha cordialidad y mucha honestidad a los ojos. Y me dijo, disfruté mucho, vine ayer a su show y lo disfruté mucho. Y hoy quise esperarlo, porque estaba esperando afuera, quise esperarlo afuera porque quiero regalarle un Nuevo Testamento. Y él lo miró y le dice, pero tú sabes que yo soy ateo. Le dice, sí, yo sé, pero es que yo quiero regalarle mi Nuevo Testamento. Y él le dice, estás haciendo proselitismo, estás buscando seguidores. Y el joven me miró a la cara y me dijo, sí, estoy buscando seguidores para Cristo. Dice, pero yo soy ateo. Dice, no importa, yo quiero regalarle mi Nuevo Testamento. Y dice que el joven se le dio la mano y se fue. Y dice, yo me he quedado pensando y yo respeto profundamente a ese joven. Dice, porque no solo por su valentía, porque es una persona muy amable, muy decente, muy honesta, sino porque para él su verdad es tan importante que él cree que vale la pena compartirla. Dice, y esa es la única gente que merece mi respeto, independientemente que me esté compartiendo religión. Dice, porque él me está diciendo esto. Dice, porque si yo fuera como él, y si yo creo como él, que la gente que tiene a Cristo se va al cielo y los que no se van a ir para el infierno, y si yo creo que la gente sin Dios se va a ir a una eternidad de tormento,
Yo creo que sería una irresponsabilidad terrible de mi parte no obligar a la gente a que escuchara ese mensaje y que recibiera mi Nuevo Testamento. Dice, por eso yo lo respeto. Porque contra todo y aún contra mi postura, él pensó que era necesario que yo recibiera ese mensaje. Y yo pensaba, y este hombre que es ateo entiende lo importante que es que uno comparta la verdad y que uno le diga a la gente, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo. Y yo me preguntaba, ¿a cuántos hemos forzado, invitado, enseñado? ¿Con cuántos hemos compartido o nos hemos sentido mal? Es que yo no sé, no me van a escuchar, me van a poner mala cara, me van a tal cosa, me van a tal cosa. ¿A cuántos? ¿Cuál sería nuestro examen de fin de año si nos sentáramos a pensar, esta verdad que tengo, no la voy a vender porque es mía, es mi verdad de Dios, pero la tengo que compartir? La tengo que dar. Fíjense, el no venderla no tiene precio, no es negociable, es mía. No la tiro, no la boto, la comparto. Y le digo a otro, tú necesitas la verdad de Dios. Tú necesitas conocer al Cristo de la Biblia porque necesitas ser salvo para que tengas vida eterna. ¿Cuál será nuestro examen si nos sentamos a pensar cuál es la verdad que sé acerca de mí? ¿Cuál es la verdad que sé acerca de mi familia? ¿Cuál es la verdad que tengo acerca de mis prioridades? ¿Y cuál es la verdad que sé acerca de Dios? ¿Cómo voy a vivir 2025 con esas verdades que en Dios son absolutas? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, tu palabra es muy sencilla y tu palabra es práctica. Es posible aplicarla a nuestras vidas, a nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar ahí donde estás y que puedas decirle, Señor, ayúdame a hacer un examen, un análisis acerca de si yo camino en tu verdad, si me afirmo en tu verdad, si tengo tu verdad como un bien precioso, no negociable, con principios fundamentados en tu palabra, con metas y prioridades fundamentadas en tu palabra. Y que puedas decirle, Señor, que este año que viene yo pueda caminar en tu verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a tener una vida agradable delante de ti. Yo te invito a que ores por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos, por tus padres, y que puedas decirle, Señor, que este año sea un año en que mi familia pueda caminar en tu verdad, que yo pueda ser un papá, una mamá, un abuelo, una tía, una abuela, un tío, comprometido en la verdad, y que pueda guiarlos, dirigirlos en un mundo que está en controversia, en un mundo que ya no distingue entre la verdad y la mentira, en un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ayúdame a ser baluarte de la verdad, a compartir la verdad de Dios. Que la verdad tuya, Señor, no sea un conocimiento intelectual
en mi mente, sino que sea una vida que yo viva para ti. Señor, te pedimos que todo argumento que se levanta contra tu verdad sea derribado en el nombre de Jesús. Todos los esquemas mentales, las excusas, el esqueísmo, es que sean derribados por tu verdad, por tu palabra. Espíritu Santo, convéncenos, muéstranos la verdad de Cristo y que tengamos la valentía de vivir para ti, de entender el tesoro que tenemos y que hay que compartirlo con otros que necesitan conocerte, que necesitan saber de ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.